Tomás de Aquino, en el siglo XIII, dijo que la sabiduría era el conocimiento cierto de las causas más profundas de todo. Uno de los centros de sabiduría de la antigüedad fue la Biblioteca de Alejandría. ¿Qué tipo de sabiduría albergaba dicha biblioteca fundada en el siglo III a.C.? ¿Qué sabios relevantes de la historia pasaron por ella? ¿Cuál sería la esencia de su mensaje y cómo ha sido su influencia en la sociedad actual? Viajamos en el tiempo hacia el pasado con la ayuda del escritor y periodista Francesc Miralles. Bien, pues nos vamos a remontar al siglo III a.C., nada más y nada menos. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Francesc Miralles, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Francesc. Encantado. ¿Hasta qué punto la Biblioteca de Alejandría era esa cuna de sabiduría y de conocimiento? Pues lo era porque fue el centro de archivo de documentación más importante de su tiempo. También hay que decir que era una biblioteca que no era de uso público, como lo que se puede entender hoy en día por una biblioteca, sino que estaba reservada a una élite de estudiosos, sacerdotes, eruditos, que eran los que podían entender los idiomas en los que estaban escritos aquellos manuscritos y que tenían acceso a ello. Y el pueblo llano que vivía en Alejandría no tenía acceso. Y sobre esto, Carl Sagan cuenta una anécdota muy bonita, que es en una de las sucesivas destrucciones que sufrió la Biblioteca de Alejandría, que no fue una sino varias, el pueblo no hizo nada, porque como nunca le habían permitido el acceso al conocimiento, tampoco lo sintieron como algo suyo. Por lo tanto, fue un centro de conocimiento elitista, el más importante de su tiempo, y con mucha sabiduría hermética que se ha perdido. No obstante, claro, eran muy pocos los que tenían ese conocimiento, tenían el don de saber escribir y saber leer, ¿no? Y más en aquellos tiempos. Estamos hablando del tercer siglo antes de Cristo. Exacto. Pero ¿quién erigió en sí la Biblioteca de Alejandría? Bueno, ¿quién y por qué? Se erigió en diferentes momentos de la historia de lo que era en aquel momento lo que hoy en día es Egipto. Y, por ejemplo, entre los manuscritos que allí se conservaron, para que los pudieran consultar todos los iniciados, había la obra completa de Hermes Trismegisto, de la cual nos ha llegado una pequeñísima parte, que conocemos el Kybalión y otros fragmentos que se citan a menudo. Entonces, era una biblioteca que fue defendida y promovida por diferentes hombres de poder, emperadores, religiosos, a los cuales estos círculos tenían acceso, pero que tuvo la mala suerte también de estar emplazada en una población junto a un puerto por el que pasaron muchos frentes y muchas guerras, y por lo tanto era un punto caliente del mundo de aquella época, del mundo antiguo. Francesc, decía Carl Sagan que si no hubiéramos perdido esa cuarta parte o media parte de lo que era la biblioteca, yo no sé exactamente lo que se ha llegado a perder yo creo que casi todo. Lo que pasa, ¿no?, que muchos de los documentos que habían en la Biblioteca de Alejandría fueron copiados durante todo ese tiempo, entonces fueron transcritos al griego, al latín, más adelante a otros idiomas, pero sí que es posible que un 80% se perdiera de todo lo que había allí. Decía Carl Sagan que si eso no se hubiera perdido, hoy tendríamos... Vamos, que estaríamos viviendo casi en Marte, ¿no? Sí. Hasta ese punto había tanta información, algo que hoy se nos ha tenido como guardado de forma hermética, en secreto. ¿Qué es lo que atesoraba tanto? ¿Qué información tenía esta biblioteca? Es posible porque habían rollos y manuscritos de muchos matemáticos de la época y, por ejemplo, si dispusiéramos esta información, quizás entenderíamos algunos misterios sobre las pirámides de Egipto, que aún hoy no sabemos cómo lo hacían para orientarlas, exactamente cómo lo hacían, y muchas de las operaciones que llevaron a la construcción de estas obras de la antigüedad, no sabemos qué matemática contaban en aquellas épocas para hacerlo. Y no lo sabemos porque se ha perdido mucha parte teórica de todo eso. También es cierto que en la Biblioteca de Alejandría había muchos escritos religiosos, rituales o de psicología, si entendemos como psicología, por ejemplo, lo que escribía Hermes, que al final en la traducción a lo que sería la ciencia moderna o la psicología moderna sería la ley de la atracción. Entonces sí que perdimos muchas visiones de la época sobre matemáticas, sobre ciencias naturales, sobre psicología, sobre espiritualidad, sobre ritos, sobre historia. No obstante, Francesc, parece que estuviera agafada o que alguien o algo quisiera que esos documentos no salieran a la luz. Hablabas tú de... Conoceríamos cómo construyeron las pirámides, sí, ¿no? Eso se perdió seguramente
en los archivos de Alejandría. Porque mira que hay teorías, hipótesis, que si los extraterrestres que si movieron... Hoy se ha querido reproducir el mover aquellos cuadrados que son toneladas, ¿no? Aquellos cubos, y es imposible moverlos, ni siquiera haciendo unas rampas especiales. Cuesta llegar a hacer. Yo creo que ya es difícil entender cómo se pudo levantar una construcción tan colosal como aquella, pero creo que aún es más misterio los cálculos matemáticos que consiguieron orientar perfectamente los lados, teniendo en cuenta que en aquella época no disponían de los cálculos que tenemos hoy en día. Y luego hay muchos especialistas que se han dedicado a hacer cálculos de que lo que pesa la gran pirámide de Keops es exactamente una proporción del peso de la Tierra. A partir de aquí han habido muchas elucubraciones. Y sí que es cierto que en el antiguo Egipto había un gran conocimiento de las matemáticas que se ha perdido, y de astrología. Tampoco sabemos exactamente qué sabían ellos. Entonces, quizás a lo que se refiere Carl Sagan, que si la humanidad hubiera sabido el conocimiento de los cielos y las coordenadas que tenían los sacerdotes egipcios, quizás la carrera espacial habría empezado mucho antes y estaríamos en otro lugar ahora mismo. Posiblemente, e incluso podríamos hablar de aquellos atlantes, aquellas civilizaciones, aquella cultura perdida, ¿verdad? Podrían incluso estar ahí. Seguramente porque, por desgracia de la Atlántida, los pocos textos que quedan son unos fragmentos de Platón, que son los textos más importantes en los que hacen referencia a la Atlántida, y algún otro fragmento perdido, pero nos falta mucho material sobre lo que era la Atlántida, y de hecho vamos dando palos de ciego, porque hay quien sitúa la Atlántida en las Canarias. Se ha hablado de la isla de Pascua también como una explicación de ese arte religioso que nos resulta extraterrestre, y es muy probable que, así como Platón solo citó algunos fragmentos en sus diálogos de la Atlántida, hubiera otros sabios de su época que tuvieran más información y la hubieran transcrito para esta biblioteca. Esos libros, que no eran libros como tal, eran manuscritos, sí, ¿no? Eran rollos, la mayoría. Eran rollos que estaban escritos en diferentes idiomas, pues podemos, desde arameo, ¿Eran griego. pergaminos o papiros? No soy un especialista en esto. Yo diría que habían pergaminos y papiros. Pergaminos porque ya nos vienen de la época del antiguo Egipto, y luego los papiros se fueron perfeccionando con distintas pastas que se hacían a través de arroz, de diferentes cereales. Qué lástima que hayamos perdido ese conocimiento tan ancestral, porque creo recordar que estamos hablando de que el diluvio universal ocurrió hace 10.000 años antes del nacimiento de Cristo, ¿no? Estamos hablando de un diluvio importante, que eso a lo mejor también podría estar apareciendo dentro de esa información que poseía la biblioteca, como, pues no sé, hablar del pueblo sumerio, ¿no? Exacto. El primer pueblo que además se formó como Estado, 4.500 años antes del nacimiento de Cristo, por otra parte, ¿no? Sí, sin duda se han perdido muchísimos documentos históricos que nos habrían ayudado a comprender estas civilizaciones. Yo creo que si hacemos un símil, la pérdida de la biblioteca de Alejandría equivaldría a lo que significaría ahora si hubiera una extinción de la Tierra y se perdieran todas las bibliotecas y todos los contenidos de Internet que hay en la red, y vinieran unos extraterrestres y vieran nuestros monumentos, vieran restos, pero les faltara toda esa información que habíamos guardado actualmente en la red, y en aquella época el equivalente a la gran red de Internet era esa biblioteca. ¿Lo equipararías entonces, sí, esta información? Bueno, si, por ejemplo, si fuera la luz, nos quedamos sin sistemas... Si el papel se acabara pudriendo y nos quedamos sin libros y se fundieran todos los discos duros del mundo, y todas las nubes que almacenan todo esto, pues encontrarían los visitantes con una información muy fragmentaria. Dirían, ¿y este edificio qué es? ¿Y estos personajes que veo en el museo? ¿No? Hablabas, Francés, yo sé que tú eres un erudito en muchos temas, ¿no? y en este en concreto, ¿no? Pero hablabas ahora, dejabas caer el tema de los extraterrestres, ¿no? Sí. ¿Tú crees que existen civilizaciones fuera de este sistema solar nuestro, por ejemplo? A nivel estadístico está demostrado. O sea, los biólogos, ahora está muy de moda lo que se llama exobiología y los exoplanetas, que es los biólogos de aquí, los doctores en biología que están haciendo estudios, se preguntan cuáles son las condiciones necesarias para que en un planeta pueda haber vida. Ahora mismo
teníamos una noticia recientemente de que se ha hallado un Sol con 8 planetas que se dan las condiciones para la vida. Ha de haber una determinada distancia hacia el Sol, ha de haber la presencia de agua, ha de haber una serie de condiciones y por lo tanto la Tierra no es el único en el que se han dado. Si vemos que hay miles de millones de estrellas con sus respectivos planetas, pues por lógica habrán miles de planetas que son susceptibles de albergar la vida. Las distancias son enormes y con el límite que fijó Einstein de la velocidad de la luz parece difícil que nos podamos comunicar o que ellos hayan podido venir a vernos, pero quizás hay pasajes a través del tejido del espacio-tiempo que lo permitan todo eso. Bueno, hace nada podíamos casi viajar fuera de esas dimensiones, ¿no? Porque decían que incluso lo que dijo Einstein podía estar un poco desnaturalizado, ¿no? Luego se demostró que esos neutrinos... Fue un fallo de medición, sí. Un fallo de enchufe. O sea, aún en eso, como mínimo, luego se demostrarán otras cosas, pero como mínimo en eso Einstein aún demuestra que tenía razón y no se ha comprobado jamás que nada pueda superar la velocidad de la luz. Lo que se habla... Los neutrinos son un poco más lentos que la luz. Son bastante más un poquito más lentos. Entonces lo que sí se sabe que si quisiéramos acceder a civilizaciones o a un planeta que estuviera a muchos billones de años luz, la única manera sería hacerlo a través de un túnel en el espacio-tiempo que nos pasara de una dimensión a la otra. Pero bueno, a nivel estadístico, la vida fuera de la Tierra tiene que existir. Eso lo dicen todos los biólogos. Solo tenemos que mirar el universo y ver la cantidad de estrellas que están ahí, ¿no? Que parece que nos estén observando. Exacto. Y hay millones y millones de estrellas. Esas estrellas son como nuestro Sol. Es lo que decía Tales de Mileto. Cuando miraba las estrellas decía, todo está lleno de dioses. Todo está lleno de dioses porque parece que nos estén mirando. Pues alrededor de cada estrella hay un sinfín de planetas como los nuestros, que estamos en este sistema solar. Bueno, hace 2 días que se ha descubierto que podemos, dentro de nuestro sistema solar, encontrar otros planetas que podrían parecerse un poco al planeta Tierra, ¿no? Bueno, se habla mucho de la colonización de Marte. Hay incluso una empresa holandesa que ha iniciado un reality show que se emitirá en todo el mundo y han empezado a seleccionar personas para ir allí. La Luna se ha desestimado, no sé por qué, porque está mucho más cerca y es un misterio también porque no se ha vuelto y no hay ningún proyecto en la Luna cuando está muchísimo más cerca que Marte, pero sí que hay algunos planetas que presentan unas posibilidades mayores de albergar la vida que otros. Bueno, Marte siempre se ha dicho que hace millones de años atrás era un planeta Tierra que se quedó sin agua y se quedó sin oxígeno, etc. O sea que el planeta Tierra podría acabar siendo un planeta Marte el día de mañana. Seguramente. Cuando se enfríe el Sol o cuando hayan cataclismos que pueden haber o si choca un meteorito, que ya ha sucedido alguna vez, pero uno de mayores dimensiones, puede acabarse convirtiendo en un infierno, en otro planeta muy diferente. Francesc, ya para finalizar, ¿tú crees que algún manuscrito o algún rollo de aquella biblioteca de Alejandría del siglo III a.C. podría estar en posesión de algún particular? Bueno, realmente no sabemos qué manuscritos pudieron haber, pero, por ejemplo, hay historias perdidas de la vida de Jesús. No sabemos, de la vida de Jesús tenemos documentos de su infancia y ya saltamos desde su adolescencia hasta los 33 años. ¿Qué pasó entre medio? Es cierto que Jesús viajó a la India, volvió, conoció sabios orientales, no los conoció, era un extraño mago, quizás eso estaba en la Biblioteca de Alejandría. Bueno, pues te agradezco mucho, Francesc Miralles, un experto en esta Biblioteca de Alejandría, que estés en Tierra de Sueños para ilustrarnos y mostrarnos que podemos a lo mejor el día de mañana quedarnos a años luz como se quedaron cuando perdieron los documentos que estaban en aquella Biblioteca de Alejandría. Mil gracias. Gracias a vosotros. Gracias, muy buenas noches. Bien, pues con Francesc Miralles también nos vamos nosotros a otros temas que no tienen que ver con esa ciencia o con esa historia bien trabajada, sino con los venenos. Vamos a conocerla inmediatamente gracias a nuestro experto, Pedro Palau Pons.